Iniciamos la entrevista aquí en CNN Chile. Un grupo de exministros y colaboradores de Salvador Allende que estuvieron detenidos en la isla Dawson envió una carta a 31 de sus compañeros de cautiverio durante la dictadura. Destacan el fallo de la justicia que condenó al Estado a pagarles una suma millonaria. Uno de los firmantes de esa carta es el exministro de Salud de Salvador Allende, el doctor Arturo Girón, que nos acompaña aquí a los estudios de CNN Chile. Doctor, muchas gracias por su tiempo. Gracias a usted. Bueno, le pregunto en primer lugar, ¿cómo ve usted este fallo de la justicia en favor de los exprisioneros de Isla Dawson y que condenan en este caso al Estado a pagar una millonaria suma? ¿Cómo lo ve usted? A mí me parece, sin hablar de cantidades, ¿no? Me parece justo de que quienes sufrimos la prisión injustificada, ¿no?, tengan derecho a ciertas reparaciones. Un grupo de la gente que estuvo en Dawson, aquí de Santiago, nos juntamos y decidimos apoyar la petición que hace la gente de Punta Arenas. Ellos son los que, en este caso, buscan esta reparación, los que estuvieron prisioneros en Isla Dawson, pero que son puntarenenses. Puntarenenses, sí. ¿A favor de ellos falló la justicia? La justicia en primera instancia. O sea, es un juicio que va a demorar mucho, ¿no? Es un juicio que se inició hace como 3 o 4 años, ¿no? Y vienen varios años por adelante, ¿no? ¿Usted nunca pensó en sumarse a algún tipo de acción judicial de este tipo? Bueno, yo estuve en la Comisión Rettig, declaré en la Comisión Rettig y después en la Valech, y tengo una pequeña entrada de la Comisión Valech. Doctor, usted estuvo en Dawson una vez que ocurre, ¿cierto?, el golpe militar, y estuvo también con, usted dice, los grupos de Santiago y los grupos de Punta Arenas. ¿Quiénes precisamente estuvieron ahí y qué relación mantienen hoy día que les permite a ustedes enviar esta misiva que se hace pública, donde además le entregan este público apoyo a la acción que los de Punta Arenas llevan adelante? Mire, cuando uno está en presidio, en las condiciones que estuvimos tan miserables, se crean hermandades muy importantes, ¿no? Y amistades que son permanentes. De tal manera que el movimiento que hace gente que fue hermanos nuestros, la apoyamos. Nos parece justa la petición que ellos hacen. ¿Usted cree que este juicio que llevan adelante, en el fondo, parte de esta hermandad de Punta Arenas que lleva adelante, va a llegar a buen puerto? Tengo mis dudas. Yo creo que un juicio entre el Estado y un grupo civil es extraordinariamente largo. Hay muchas instancias. ¿Es una manera de reparar el daño? No. El daño es irreparable. El daño que nos hicieron es irreparable. No se puede reparar materialmente lo que se hirió, no solo material, sino que espiritualmente. Hay muchas heridas y usted habla de eso, ¿cierto? ¿Qué faltaría para poder, de alguna manera, poner un sello, cicatrizar definitivamente estas heridas? ¿Falta justicia, verdad? Yo creo que se ha dicho mucho, ¿no? Yo creo que estas cosas no tienen un final feliz, ¿no? Esto ya pasó, no hay manera de repararlo, ¿no? Uno volvió a tener una vida relativamente normal, reparamos muchas de las heridas. Yo me puse en una posición que me permitió nuevamente ejercer aquí mi profesión, pude salvar a mi familia, mis hijos pudieron salir adelante, pero el daño que nos hicieron, eso es irreparable. No es material. Yo no espero una reparación material. Grandes amigos míos, que decir que hasta poco antes del golpe éramos íntimos amigos míos, me acusaron después de cosas inexistentes. Entonces eso no tiene reparación. Hagamos un poco de historia. El 11 de septiembre de 1973 usted estaba en La Moneda.
pero no en calidad de ministro, porque usted había dejado el Ministerio de Salud una semana antes porque el propio presidente Allende se lo había pedido, él debía cumplir con este cupo para dárselo a los radicales, ¿cierto? Sin embargo, usted el 11 de septiembre vuelve a La Moneda. ¿Por qué? Porque yo empecé como médico del presidente Allende. Al segundo día de haber triunfado, me llamaron desde la casa del presidente y me pidieron que asistiera junto con el doctor Soto para que fuéramos los médicos del doctor Allende. ¿Usted no dudó? ¿Sí iba a ser la respuesta? No dudé. Yo había sido profesor de la Tati Allende, que era doctora, y el presidente había conocido mucho a mi padre. Mi padre había sido senador radical y conocía mucho al médico también, doctor Allende. Así que a mí el presidente me conocía desde pequeño. Entonces me dijo que me pedía que fuera junto con el doctor Soto, que fuéramos los médicos de la presidencia. Y después fuimos ampliando un poco el equipo, porque nuestra sobrevivencia económica estaba en nuestros trabajos, ¿no? Nosotros no teníamos sueldo como médicos del presidente. Así que fuimos aumentando el grupo y llegamos a ser como 6 o 7 médicos. Y todos estuvimos en La Moneda. Y usted, bueno, ya lo decía, usted fue ministro después de Salud del presidente Allende, y una semana antes del golpe militar, el presidente le pide a usted que deje su cargo. Usted había manifestado su intención antes de dejar el ministerio. Sí, había presentado una carta. ¿Por qué razón? Porque yo veía cierta rivalidad entre los grupos de la Unidad Popular, entonces que no nos permitían realizar las reformas que eran necesarias, ¿no? Había un clima político muy muy difícil, ¿no? Una oposición pero muy cerrada, ¿no? No lograba manejar. Yo que no era un político tradicional, ¿no? ¿Era un cargo para un político? Era un cargo para un técnico, como era yo, pero con cierta experiencia política. Yo no tenía apoyo político, ¿no? Salvo el presidente, que era un apoyo importante, ¿sí, no? Pero no tenía apoyo de partido, ¿no? Entonces yo veía estas rivalidades que a mí me parecían muy mal, ¿no? Estaba muy muy en contra de esas rivalidades. Y yo lo hablé con el presidente varias veces, él me dio su apoyo, pero finalmente él tuvo que hacer un cambio y me dijo: te tengo que sacar. Y cuando el presidente Allende le pide a usted que dé un paso al costado porque necesitaba darle el cupo a los radicales, le ofrece otros puestos, ¿cierto? Tal vez una embajada, una comisión en el extranjero, y sin embargo usted también se niega a eso. Sí, yo le dije, le agradezco mucho, pero yo lo único que quiero es volver al hospital y a la universidad. Le pregunto porque tal vez si es que usted hubiese aceptado alguna embajada o una comisión en el extranjero, ¿usted cree que la historia hubiera sido distinta? Porque el 11 de septiembre no hubiera estado en nuestro país. No habría estado. Sí, probablemente habría sido distinta en ciertas cosas, en cierto sentido. No habría estado prisionero probablemente, ¿no? Pero otras cosas habrían sido igualmente dolorosas. ¿No se arrepiente de la decisión que tomó? No estoy arrepentido para nada. No, me siento bien por haber sido como actué. Bueno, ocurre el golpe de Estado y a los pocos días a usted lo envían a Isla Dawson. ¿Cómo fue ese momento? Bueno, de La Moneda me sacaron. Liberaron primero a los médicos. Éramos todos el equipo médico, todo estaba en la Moneda. Que a esa altura ya me decía usted eran 6 o 7, ¿no? Sí, pues, ¿no? Además todos éramos a dolores, ¿no? Y todos llegamos. Nos llamaron y llegamos todos, ¿no? Entonces, en un momento en que ya los militares habían entrado en La Moneda, el presidente ya se había disparado, ya estaba muerto, ¿no? Nos sacan de La Moneda en forma brusca, por decirlo menos, y bueno, nos tienden ahí frente a la entrada de Morandé, y bueno, nos amenazan que nos van a pasar con un tanque por encima, pero en un momento parece que el general Palacio, que era el que comandaba las tropas de asalto,
dice necesito un médico, y se paran como 6 médicos. ¿Y qué hacen ustedes aquí? Bueno, nosotros somos médicos de la moneda. Bueno, le dije, bueno, si estaban cumpliendo una función, igual que yo estoy cumpliendo una función, dice Palacio, así que dejen sus carnes y váyanse. Entonces los médicos dicen, pero hay otros médicos que están ahí votados, no están tendidos, y también son médicos igual que nosotros. Entonces vayan a buscarlo, le dice Palacio. Y van a buscar al doctor Soto y a mí, que estábamos tendidos en otra parte, ¿no? Y bueno, nos presentamos a Palacio, y bueno, Soto entrega su carnet, yo entrego mi carnet, y un bombero le dice, ese señor fue ministro. Entonces Palacio dice, entonces usted se queda. Entonces me mandaron de ahí al Ministerio de Defensa, el Ministerio de Defensa, después la Escuela Militar, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, ahí mismo partió entonces su prisión. Vamos a conversar también de los detalles de eso y su paso por Isla Dawson. Vamos a hacer un corte muy breve. Estamos ya de regreso aquí en la entrevista en CNN Chile. No se vaya. Estamos de regreso y estamos conversando con el exministro de Salud de Salvador Allende, el doctor Arturo Girón. Hablábamos de Isla Dawson y quedaba pendiente lo siguiente. Usted fue prisionero desde el 11 de septiembre de 1973, cuando ocurre todo esto en el Palacio de la Moneda. Sí. Bueno, contaba que se fue al Ministerio de Defensa y el destino finalmente iba a ser Isla Dawson, ¿no? ¿Cómo fue el proceso de traslado y cuando usted llega a Isla Dawson? Bueno, todo el proceso de la llegada fue terrible, desde la salida. La salida desde la escuela militar, nos meten en un bus, algunos tirados en el suelo, no podíamos mirar por las ventanas, nos subieron a puntapié, ¿no? Nos trataron muy mal, muy duro. Y bueno, terminamos en Cerrillo. Yo iba cerca de una ventana, ¿no? Entonces, bueno, todos nos preguntábamos a dónde nos llevan. Nadie sabía, nada, nos dijeron, ¿no? Y en un momento levanté la cabeza y íbamos por la calle Matucana. Y pasamos frente a mi hospital, el San Juan de Dios. Y vi a lo lejos, vi que en la entrada había un militar con una metralleta, apuntando así en la calle, así como cuidando. Fue una mirada muy fugaz. Bueno, siguió el bus con destino definitivo, desconocido, y terminamos finalmente en Cerrillos. En Cerrillos nos bajaron en forma poco elegante, muy brusco, ¿no? Nos pegaron bastante y nos subieron a un avión. ¿Destino para usted desconocido? Absolutamente desconocido, ¿no? ¿Tenía por su vida en ese momento? ¿Cómo? ¿Tenía por su vida en ese momento? No, fíjese que no lo pensaba, ¿no? Yo creo que no lo piensa uno, ¿no? Yo creo que pensaba que teóricamente, pues, subconscientemente podía estar en peligro de muerte, ¿no? Pero no, destino desconocido, no sabíamos lo que iba a pasar. Y en un momento en que el avión despega, yo estaba amarrado en un asiento pasillo, no ventana, pasillo. Y vi al otro lado del pasillo estaba Orlando Letelier, que era muy amigo mío, ¿no? Entonces, bueno, teníamos prohibido hablar. Esto es como anecdótico. Entonces, en un momento yo hacia al lado le pregunto a Orlando, le digo, ¿a dónde vamos? Entonces Orlando me dice, yo creo que nos llevan a Cuba, ¿no? Entonces yo le digo, imposible, porque la cordillera está en la izquierda. Ah, mira. Y realmente terminamos en el sur, terminamos en Punta Arenas. De Punta Arenas a Dawson. De Punta Arenas a Dawson, sí. ¿Cuánto tiempo estuvo en Isla Dawson? Estuve desde el 15 hasta, debe haber sido hasta julio. No me acuerdo la fecha de salida, pero fui de los últimos de Santiago, del grupo nuestro de Isla, los Islas.
¿Cómo era la vida en ese momento en Isla Dawson, como prisionero, de haber sido hasta el 11 de septiembre médico, ¿cierto?, del presidente, hoy día ser prisionero en un lugar inhóspito donde hay mucho frío? ¿Cómo era el día a día? Mire, yo creo que lo más importante era la incertidumbre, ¿no? Uno no sabía lo que iba a pasar al día siguiente, ¿no? ¿Qué nos va a pasar mañana? Y lo otro también inusual, a lo cual hay que acostumbrarse, es que uno no programa su vida, se la programan. Entonces le dicen lo que tiene que hacer, ¿no? Entonces trabajo forzado que tiene que hacer, tantas piedras que tiene que recolectar. ¿Qué hacían? ¿Qué hacían en Isla Dawson? Bueno, nos obligaban a hacer trabajos bastante denigrantes, ¿no? Hacer el aseo, por ejemplo, recoger las colillas de cigarrillo, porque una de las cosas que hacen los presos es fumar, ¿no? Entonces teníamos que recoger entre la nieve, las piedras, las colillas de cigarrillo, ¿no? Teníamos que ingeniarnos cómo tomar agua, ¿no? Porque el agua que teníamos era el agua de lluvia, que la juntábamos en un barril de estos de petróleo, ¿no? Bueno, y teníamos que irnos ingeniando cómo sobrevivir, ¿no? De repente nos llevaban a trabajos forzados que eran bastante absurdos, ¿no? Esto ir a recoger algunas piedras, bolones grandes, que tenían que trasladarlos a un camión para llevarlos a hacer un muro que quería el comandante de la isla, ¿no? Y trabajos en general que eran bastante denigrantes, ¿no? Usted estuvo, ¿cierto?, en Isla Dawson junto al arquitecto Miguel Launer, y por ahí también ustedes se las ingeniaron para poder refaccionar la capilla de Isla Dawson. Sí, ¿Cómo fue eso? Miguel, fantástico. No fue el trato con los prisioneros no fue uniforme, a pesar que el término no era adecuado, pero no fue uniforme, porque había gente que era más brutal que otra. Había gente que nos daba ciertas licencias, ¿no? Ciertos espacios de conversación, ¿no? Hubo momentos en que nos permitieron hacer pequeñas conferencias, ¿no? Para entretenernos, ¿no? Entonces algún especialista en algunas cosas hacía una conferencia. Me acuerdo que Pepe Tobá, por ejemplo, hizo una gran conferencia sobre el buen uso del idioma, ¿no? Orlando Letelier habló sobre relaciones exteriores, ¿no? Él había vivido muchos años en Estados Unidos, conocía muy bien el tema. Yo hablé sobre un tema de salud, ¿no? Salud para los presos, en fin. Pero hubo otros momentos en que el trato fue muy duro, muy agresivo, ¿no? Muy despectivo. Nos castigaban a veces, ¿no? Bueno, pasan muchos años, ¿cierto?, donde usted pasa por distintos lugares y después finalmente el exilio. Vuelve a nuestro país y después de muchos años usted también regresa a Isla Dawson. Le vamos a preguntar al regreso del corte cuál es su sensación una vez que vuelve precisamente a Puerto Harris y Isla Dawson. Vamos al corte y ya volvemos, no se vaya. Estamos ya de regreso y he dejado una pregunta pendiente, doctor Girón, precisamente cuando usted regresa, muchos años después a Isla Dawson. ¿Cuándo regresó a Isla Dawson, precisamente? Regresamos a ver cuándo fue durante el gobierno de la presidenta Bachelet. Sí, Sergio Vitar era el ministro. Y él se movió fundamentalmente, Sergio, ¿no? ¿Con qué recuerdos se encontró cuando regresa después de tantos años a Isla Dawson? Lo más emocionante fue encontrarme con los antiguos compañeros presos, ¿no? Y con gente de Punta Arenas, ¿no? Realmente fue muy emocionante. Ahora, la llegada a la isla a mí no me impresionó tanto, ¿no? Porque todo lo que habíamos pasado por ahí había desaparecido. Como que nunca hubo un presidio ahí, ¿no? Y hoy día solo están las casas. No, todas las barracas en que estuvimos nosotros, todo eso desapareció, ¿no? Entonces nosotros ubicamos más o menos por el mar, por la situación, por la distancia de
de Puerto Harry, del aeropuerto, ubicamos más o menos donde estaban nuestras barracas. Y finalmente ubicamos la barraca Isla y los remos, etcétera, ¿no? Para mí lo más emocionante fue encontrarme con la gente, ¿no? Y con la gente de Punta Arenas, ¿no? Es decir, nos abrazamos muchísimo. En ese abrazo, muy emocionante. En ese abrazo había más que el recuerdo de haber compartido, el haber vivido y compartido una historia que está escrita en los libros en común, donde todavía hay heridas pendientes. Bueno, hay heridas que no cicatrizan, ¿no? Indudable, ¿no? Hay cicatrices que cicatrizan muy bien y otras que no muy bien. Y hay algunas heridas que no cicatrizan. ¿Usted tiene de esas heridas? Sí, tengo. Con alguna gente que fue muy cercana a mí, que fuimos compañeros de trabajo, compañeros de universidad, ¿no? Que trabajaron conmigo, algunos que fueron alumnos míos y que me hicieron algunas acusaciones, me juzgaron en ausencia, me acusaron de violentista cuando yo jamás ni a un pajarito le he disparado, no se manejaron armas, ¿no? De violentista, de stalinista, de una serie de cosas, leninista, etcétera, ¿no? Y yo era el que llamaba a la calma a la gente y bueno, organizaba cuando hubo una huelga médica en contra del gobierno. Bueno, por supuesto que la gente de Allende nos quedamos trabajando. Yo seguía atendiendo a los enfermos y seguía haciendo clases con los alumnos que estaban con Allende. La división era tan grande que hasta la docencia estaba dividida, ¿no? ¿Qué le queda pendiente a usted respecto a lo que tuvo que vivir en la época de la dictadura? Sabemos que estuvo preso en Isla Dawson haciendo un recuento, luego volvió a Santiago, ¿cierto? Estuvo preso en el hospital de la FAT y luego el exilio. En el Haga. Estuvo antes en el Haga. Eso fue terrible. Sí, no personalmente, pero lo que había ahí era terrible. ¿Fue torturado ahí? No. Físicamente no fui torturado. Fui torturado en otras partes, pero ahí no. No, ahí personalmente no tengo quejas, salvo que me esposaron para entrevistarme con mi familia. Y yo rechacé la entrevista mientras estuve con esposa. ¿Y hace cuánto tiempo no veía a su familia? Bueno, desde el 11 de septiembre del 73, estábamos en julio del 74, 75. ¿Usted había tenido noticias de su familia en ese periodo de tiempo? ¿Había qué? ¿Tenía noticias de su familia en ese periodo de tiempo? Bueno, nos permitían escribir, ¿no? Ahora, la correspondencia que llegaba la entregaban toda cortada o marcada con estos marcadores negros que no se notaban. Yo tengo algunas cartas que la censuraban, ¿no? O sea, teníamos una idea lejana de lo que pasaba, no sabíamos cómo sobrevivían. Yo nunca tuve fortuna, ¿no? Es decir, cuando me detuvieron creo que tenía el equivalente a $15 en el banco, ¿no? O sea, yo no sabía cómo sobrevivían mi señora y mis hijos. La última pregunta ya tiene que ser en favor del tiempo, muy breve. ¿Qué es lo que queda pendiente? ¿Verdad? ¿Justicia? Sí, yo creo que lo pendiente es la justicia, ¿no? Y la justicia es la que tiene que decidir, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? Si va a haber una reparación para esta gente de Punta Arenas, ¿no? Pero estamos afortunadamente en un régimen democrático y uno tiene que atenerse a lo que dice la justicia. Doctor Arturo Girón, gracias por acompañarnos en esta entrevista aquí en CNN Chile. Gracias a usted. Bien, pues la invitación para ustedes es que siga junto a nosotros, que estén muy bien y gracias por acompañarnos.